El título de nuestro tema para esta hora es La viuda, el juez y el adversario. Tengamos una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, venimos ante tu trono con humildad, pero también venimos con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente y que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cause el impacto para el cual enviaste esa palabra. Te damos gracias por el privilegio de la oración y reclamamos la promesa de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema esta tarde se basa en una parábola del Señor Jesucristo, la parábola de la viuda, el juez y el adversario. Lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Vamos a leer el pasaje. Procuren usar su imaginación para visualizar lo que está describiendo esta historia. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, es decir, al juez: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parábola. Ahora, no cabe duda que en un sentido general, esta parábola se aplica a todas las épocas. Pero en su contexto, en forma específica, se aplica a los que vivirán en esta tierra durante el tiempo de angustia, poco antes de que regrese el Señor Jesucristo en poder y gloria. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay que mirar el contexto anterior a la parábola y el contexto posterior a la parábola. Así que vamos a mirar el contexto inmediatamente anterior. Viene hablando de la segunda venida. Dice así, Lucas 17 y el versículo 26 hasta el versículo 29. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que fíjense, lo que pasó en los días de Noé es lo que va a suceder en los días del Hijo del Hombre, de la segunda venida. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así que como fue allá, así será en el futuro cuando Cristo venga. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que noten nuevamente lo que tenemos aquí. Como fue en los días de Noé, así será en relación con la segunda venida. Como fue en los días de Lot, así será también en relación con la segunda venida. Es decir, antes de la parábola, inmediatamente antes de la parábola, se encuentra una referencia clara a la segunda venida. Y también en el contexto posterior de la parábola, tenemos una referencia a la segunda venida. Porque la parábola termina en el versículo 8 con una pregunta. Pero cuando venga
el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Así que noten el contexto. Inmediatamente antes viene hablando de la segunda venida. Inmediatamente después termina preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y en medio tenemos la parábola. La parábola se aplica particularmente a los que van a vivir en esta tierra durante el tiempo de angustia poco antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cuál es la lección central de esta parábola? En realidad hay dos puntos centrales en la parábola. Note lo que dice el versículo 1, que tiene el tema central de la parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar, orar siempre y no desmayar, es decir, no rendirse, seguir orando y orando y orando, aunque no aparentemente recibimos una respuesta inmediata. Debemos orar todo el tiempo y nunca debemos rendirnos en nuestros hábitos de oración. Ahora vamos a mirar los personajes y los elementos de la parábola. Los personajes y los elementos de la parábola. Primeramente tenemos un juez. Lucas 18 y el versículo 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué significa eso? Eso significa sencillamente que este juez era un hombre del mundo. Era un hombre secular que no tenía ninguna inclinación religiosa. Ese es el carácter del juez. En la parábola también hay una viuda. Note lo que dice Lucas 18:3, la primera parte del versículo. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, sabemos que esa viuda estaba en problemas muy grandes porque tenía un adversario. Según los que han estudiado esta parábola, han concluido que esta viuda no tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía amigos. Su única esperanza se encontraba en la intervención del juez. Lucas 18:3, la última parte, continúa diciendo, había también en aquella ciudad una viuda que venía al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Nuevamente, los que han estudiado esta parábola han concluido que lo que ocurrió fue que el esposo de esta mujer, cuando murió, tenía una deuda considerable con un acreedor. Y cuando el esposo murió, el acreedor se posesionó de todo lo que tenía y dejó a la viuda en la calle. Se llevó todo lo que el esposo le había debido cuando el esposo murió. Quedó absolutamente sin nada. Ahora, otra característica que encontramos aquí está en el capítulo 18 y el versículo 3, la segunda parte del versículo, a donde dice que la viuda venía a él, venía al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, eso no capta en realidad el tiempo del verbo, porque dice la cual venía a él diciendo, no dice que venía constantemente a donde el juez. Pero sabemos que así era, porque en el versículo 5 dice, sin embargo, este es el juez, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo no me agote la paciencia. Es decir, la viuda venía y venía y venía, tenía una perseverancia persistente e incansable. No se rendía en venir al juez. Venía y venía y venía. Ahora el juez podría haber respondido inmediatamente, pero hubo una demora. Dice en Lucas 18 y el versículo 4, la primera parte del versículo, y él no quiso por algún tiempo. Es decir, el juez decidió no hacerle justicia a la viuda inmediatamente. Se demoró en hacerle justicia, es decir, en la parábola hay una demora. Pero dice la parábola que al fin el juez, después de un tiempo, le hizo justicia a la viuda. Vamos a leerlo en Lucas 18 y el versículo 4.
la segunda parte y el versículo 5. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, finalmente el juez dijo, esta viuda sí es fastidiosa, viene y viene y viene para que yo haga justicia sobre su adversario. Finalmente voy a hacer lo que ella pide para quitarme de la encima, para que no venga más acá. Ahora, ¿qué significa esta parábola? ¿Por qué contó Jesús esta parábola? Ahora, algunas parábolas de Jesús las explicaba en detalle. Esta es una de esas parábolas que Jesús explicó, interpretó. Hay parábolas que Jesús nunca interpretó. Por ejemplo, la perla de gran precio, el tesoro escondido, la parábola de la pesca, todos en Mateo 13. Jesús dio la parábola y no la interpretó. Dejó que sus seguidores interpretaran la parábola. Pero esta parábola tiene una interpretación de parte de Jesús. Noten lo que dice Lucas 18 y el versículo 6. Lucas 18 y el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esa expresión significa, ahora les voy a explicar qué significa esta parábola, los diferentes elementos de la parábola. Así que cuando Jesús dice, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, Jesús está diciendo, ahora les voy a explicar el significado de la parábola. Y en el versículo 7 del capítulo 18, el Señor Jesucristo da la explicación de lo que representan los personajes de la parábola. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Fíjense, ¿a quién representa el juez? Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La viuda representa a los escogidos que claman a Él día y noche, como la viuda hacía. ¿Se tardará en responderles? Ahora, vamos a notar más cuidadosamente lo que representa cada personaje de esta parábola, y no solo los personajes, sino todos los elementos de la parábola. En primer lugar, hablemos del juez. Como les mencioné, Jesús explicó que el juez representa a Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo puede un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre representar a Dios? ¿Cómo es posible eso? La respuesta es que Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. Y les voy a explicar qué significa esto. El argumento reza de la siguiente manera. Si un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre responde las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más responderá Dios a las plegarias de su pueblo porque lo ama? Tanto el juez como Dios responden, pero con diferentes razones. El juez se demora en responder los clamores de la viuda por capricho, pero al fin le hace justicia a la viuda para quitársela de encima. Por el otro lado, en el tiempo de angustia vamos a encontrar que Dios se demorará en responder las plegarias de su pueblo, no por capricho, sino porque los ama. Así que en la parábola el juez representa a Dios. ¿A quién representa la viuda? Bueno, no tenemos que adivinar, porque Jesús dijo que representa a los escogidos. Ahora, en lenguaje simbólico, ¿qué representa una mujer pura? Yo creo que los que están bien versados en la Escritura saben que una mujer pura simbólicamente representa una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera o una mujer prostituta, podríamos decir? Representa una iglesia que ha apostatado, una iglesia que ha caído. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que posiblemente nunca les han hecho, y es, ¿qué representa una mujer viuda? Una iglesia pura representada por una mujer pura, una iglesia apóstata representada por una mujer impura, pero ¿qué representa una mujer viuda? Bueno, una mujer
todavía representa a la iglesia. Es decir, la mujer viuda esta representa a la iglesia, pero no una iglesia bajo circunstancias normales. Es una iglesia oprimida y destituida por un adversario. Ha perdido esta iglesia todo apoyo humano. Es una iglesia que ha sido saqueada por el adversario. Está pasando por un tiempo de angustia, pues lo ha perdido todo. Por así decirlo, será una iglesia que no tiene dónde caerse muerta, para usar la expresión muy común, por lo menos en Colombia. Ahora, ¿cómo sabemos que en realidad esta mujer viuda representa una iglesia que lo ha perdido todo y que está pasando por una gran tribulación? Bueno, no tenemos que adivinar, porque Jesús dijo que representa a los escogidos. Ahora, ¿cuándo van a vivir los escogidos? Vayan conmigo a Mateo 24 y vamos a leer los versículos 22 y el versículo 24. Mateo 24, 22 y 24. Ahora, si ustedes leen el versículo 21, van a encontrar que habla de una gran tribulación cual no se ha visto jamás, ni en el pasado, ni se verá en el futuro. El contexto de estos versículos 22 y 24 es la gran tribulación, el tiempo de angustia. Y noten lo que dijo Jesús. Y si aquellos días del tiempo de angustia no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense que Jesús habló de los escogidos en la parábola. Aquí nos dice cuándo vivirán los escogidos. Dice que van a vivir en el tiempo de angustia. El versículo 24 también dice lo mismo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Así que los escogidos van a vivir durante el tiempo de angustia y todo lo van a perder. Todas sus posesiones, el apoyo de sus amigos, posiblemente el apoyo de sus familiares, el apoyo de sus esposas o sus esposos. Y van a perder su salud, van a perder su libertad, no van a tener a dónde recostarse, van a ser como la viuda de la parábola, donde el adversario que representa, vamos a ver en un momento, a Satanás, habrá quitado todo lo que les pertenece. Por eso es que Lucas 17, 31 y 32, el Señor Jesucristo dijo que cuando llegue este tiempo, no debemos regresar a la casa para recoger esto, para recoger aquello, llevarnos nuestras posesiones, porque nos serán quitadas. Dice allí en Lucas 17, 31 y 32, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y luego viene un sermón bien corto de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba enamorada de sus posesiones, no estaba dispuesta de dejar sus posesiones, no estaba dispuesta de perder todo en la destrucción de Sodoma y por lo tanto miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Los fieles de Dios al final de la historia van a tener que huir, no van a poder llevar nada consigo, lo van a perder todo. El grupo remanente va a ser una iglesia como la viuda, completamente saqueada en lo que respecta el apoyo humano. Ahora, ¿quién representa el adversario de la parábola? Bueno, no tenemos que adivinar. La parábola no identifica al adversario directamente. La palabra griega para adversario es antidikon. Así que si la parábola no identifica al enemigo o al adversario, tenemos que ir a otros versículos que usan la misma palabra. Vamos a 1 de Pedro 5:8, un texto muy bien conocido. Aquí dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro antidikon, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el adversario representa a Satanás. Él va a usar a los seres humanos para saquear al remanente en los últimos días. Dicho sea de paso, si ustedes van a Apocalipsis el capítulo 12, van a encontrar allí una mujer que le toca huir al desierto,
porque el dragón la está persiguiendo. Es decir, el dragón es el adversario que persigue a la mujer en Apocalipsis 12, al igual que el adversario le quita todo a esta viuda en la parábola. Ahora, notemos otra característica. Ya hemos identificado entonces el juez es Dios. Hemos identificado a la viuda, representa a los escogidos que están pasando por el tiempo de angustia. Ahora hablemos un poco del clamor de la viuda. Esa palabra que se usa en la parábola de que ella clamaba día y noche, en realidad es una palabra muy intensa en el idioma griego. Hay varias palabras para exclamar o clamar en el griego. Esta es una de las más fuertes de todas. Por ejemplo, se usa en Hechos 8 y el versículo 7, a donde los espíritus endemoniados gritaban cuando veían a los apóstoles. En Lucas 9:38 se aparece la palabra para un padre que clama a Jesús para que sane a su hijo atormentado. Y en Marcos 15:34 se usa para Jesús, quien grita a voz en cuello en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el clamor de los fieles al final de la historia, que se representa por el clamor de la viuda, va a ser un clamor a voz en cuello a Dios para que Dios los libre del adversario. Pero va a haber una demora. En realidad, la traducción se tardará en responderles en la parábola. No es la mejor traducción. En realidad, algunas versiones traducen, aun cuando Dios se demore en responderles. Así que notemos un poco más este asunto de la demora, donde el pueblo de Dios está clamando y clamando y clamando que Dios le haga justicia contra el adversario, y Dios guarda silencio, no responde inmediatamente. A veces nosotros pensamos que Dios solo puede contestar nuestras oraciones sí o no. Pero hay una tercera forma en que Dios responde, y esa forma no nos gusta a nosotros. Es espera. Dios puede contestar sí o no, o puede contestar ahora no. Espera, no es el momento. Claramente Dios se va a demorar en responder las plegarias de su pueblo durante el tiempo de angustia. Esto lo sabemos porque la parábola dice que los escogidos van a clamar día y noche. Pues si están clamando día y noche es porque hay una demora y Dios no responde inmediatamente. La Biblia de Jerusalén reza de la siguiente manera: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en ayudarlos? La traducción de Weymouth dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerles justicia? El pueblo de Dios durante el tiempo de angustia clamará y clamará, y Dios no responderá inmediatamente. Ahora, el notable comentarista Albert Barnes comentó sobre esta parábola y la demora de la siguiente manera: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Elena White también hizo un comentario muy apropiado que quiero leer ahora, donde ella cita la parábola, cita a Lucas 18 y el versículo 7 y 8. Dice así: si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Es decir, los ángeles están esperando nada más que Dios diga: líbralos, y van a intervenir. Sigue la cita:
pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma demora que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. Y ahora va a citar la parábola. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. Así que Elena White coloca estos versículos en el contexto del capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. La pregunta clave es esta: si Dios ama de verdad a su pueblo, si ama tanto a su pueblo, ¿por qué se demora en librarlos del tiempo de angustia? ¿Por qué no librarlos el mismo momento en que comienzan a clamar a Él? Dios puede responder nuestras oraciones con un sí o con un no, pero Dios decide contestar la oración con la palabra espera. ¿Cuál es la razón de la demora? La primera razón ya leí: ellos son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo habían hecho en su vida anterior. Ahora, noten la primera razón. Hay dos razones por las cuales Dios va a permitir que su pueblo pase por este periodo y no los va a librar inmediatamente. Mateo 24, 21 y 22 nos dice lo siguiente: el pueblo de Dios pasará por todas las grandes pruebas del enemigo, experimentarán todas las fuerzas de Satanás. Dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios permite el sufrimiento y la demora por la primera razón, y es para fijar la fe y la confianza de este grupo en el Señor. Los que pasen por el tiempo de angustia y la espera fijarán su carácter para la eternidad. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 621, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. Y luego habla de este grupo: su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. En la página 619, la hermana White escribió: aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Son como la viuda. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Serán persistentes como la viuda en la parábola. En Job 23 y el versículo 10 nos explica la primera razón por la cual Dios permitirá que su pueblo pase por este periodo. Dice allí en Job 23:10, y ustedes saben la experiencia por la cual pasó Job. Mañana, en el tema que voy a presentar, voy a hablar de toda la experiencia de Job, todo el libro de Job. Es una historia espectacular que ilustra en miniatura lo que va a pasar con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Y Job, aunque sufrió, él sabía finalmente por qué Dios estaba permitiendo esto. En realidad, él pensaba que Dios lo estaba causando. Pero en Job 23:10, Job escribió o dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cómo es que el oro sale del horno de fuego?
Bueno, el oro no solo se mete al horno como oro. Hay mucha escoria que entra como el oro, pero es tan caliente el fuego que consume la escoria y lo que sale es puro oro. Isaías 48 y el versículo 10 tiene un concepto similar. Dice Dios: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Hay una historia en el libro de Daniel que ilustra lo que sucede cuando la gente pasa por el horno. Ahora, en Daniel es un horno literal. Ustedes saben que los 3 jóvenes que fueron echados al horno en Daniel capítulo 3 fue una prueba grandísima para ellos. No cabe duda que su fe creció tremendamente, su confianza en Dios, su esperanza de que Dios los iba a librar. Pero ellos dijeron: si Dios no nos libra, igual somos siervos y obedientes a Dios. ¿Saben que la hermana White usa la experiencia de los 3 jóvenes para hablar de la generación, la última generación que pasará por este tiempo de angustia? En el conflicto de los siglos 621, la hermana White escribió: su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Ahora, Elena White escribió en inglés, la traducción mundanalidad no es la mejor traducción. En inglés es la palabra earthliness, que sería más bien terrenidad. Todo lo que los vincula a este mundo, todo lo que los conecta a este mundo. No son mundanos y tiene que consumirse su mundanalidad. Tiene que consumirse cualquier cosa que los conecta con este mundo. Así que dice: debe consumirse su terrenidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así que Dios permite que pasen por este periodo para refinar su carácter, para fijar su carácter para la eternidad. Pero hay una segunda razón. Y es que Satanás le saca en cara a Dios de que los fieles le sirven por interés. Los fieles le sirven a Dios como mercenarios, porque Dios los bendice, porque Dios los llena de toda clase de bendiciones. Satanás le saca en cara a Dios y le dice: claro, porque tú no me has dejado tocarlos a ellos. Si tú permitieras que yo los tocara a ellos, inmediatamente blasfemarían ante tu rostro. Esto les hace pensar a ustedes de la historia de Job, de lo cual predicaré Dios mediante mañana en la mañana. El libro de Job en realidad es un juicio celestial. Es decir, es un proceso judicial. El libro está repleto de terminología judicial. En un tribunal hay testigos. En realidad, el jurado celestial, ¿quiénes son? Los hijos de Dios que están presentes allí. Vinieron de todo el universo. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. En segundo lugar, tenemos un remanente fiel. Y ese remanente fiel es Job. Tenemos también un enemigo, un adversario, que le quita a Job todo lo que tiene. Le quita posesiones, le quita siervos, hijos, salud, la esposa, los amigos, y las naciones circundantes le escupieron en la cara y lo rechazaron. Es decir, Job, en cuestión de unos pocos minutos, perdió todo apoyo humano. Así como la viuda en la parábola que estamos estudiando. Y lo interesante es que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Dios guarda silencio, aunque Job está clamando y clamando y clamándole a Dios para que Dios lo libre, porque Job no entiende lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el conflicto aquí? Se ve en los primeros 2 concilios que menciona el capítulo 1 y el capítulo 2. Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, enfrente de todos los testigos del universo, porque están los representantes de todo el universo en el concilio celestial, Satanás le dice: claro que sí. ¿No lo has cercado tú?
con una valla. Tú has prosperado todas las obras de sus manos. ¿Quién no te sirve así? Job no te sirve por amor, te sirve por interés. Si tú le quitaras todo, enseguida te blasfemaría tu rostro. Y todo el universo está escuchando. Dios podría haberle dicho al concilio celestial, no le hagan caso, eso es un mentiroso. Ustedes saben que eso es un mentiroso. Pero el jurado celestial hubiera dicho, de verdad que Dios ha cercado a Job con un muro de protección. Dios ha bendecido toda su obra de mano. No ha permitido que Satanás lo ataque ni le quite nada. ¿Quién sabe? Así que Dios le dice a Satanás, pruébalo y verás que va a ser fiel a mí aún en la adversidad. Y Job pierde absolutamente todo. Y luego dice, Dios dio. No entendía Job, mañana vamos a hablar de esto. Job no entendía lo que estaba pasando, solamente tenía 50% de verdad en lo que dijo. Dios dio, eso era verdad, y Dios quitó, eso no era verdad, pero eso es lo que él sentía, y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. Y el jurado celestial dice, aleluya, Dios tiene razón. Se realiza el segundo concilio celestial. Y Satanás le dice a Dios, así cualquiera está dispuesto a entregar lo que tiene con tal de tener la vida. Pero si tú permitieras que yo lo tocara a él, que no me dejaste tocarlo a él, te blasfema tu rostro. Y todos conocemos la historia. Job, Dios permitió que Satanás lo afligiera con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie y tenía que rascarse con una teja. Y luego ustedes notan que Job, en vez de blasfemar a Dios, él dice, Dios es mi Dios, no importa lo que suceda conmigo. Y luego ustedes ven en la historia, la esposa se le vuelca en contra, dice, maldice a Dios y muérete. Los hijos, los amigos especiales, que eran 3, vienen a consolarlo y se convierten en acusadores. Las naciones que antes lo admiraban, ahora se vuelcan contra él. Job no tiene ningún apoyo humano. Así será con los fieles de Dios durante el tiempo de angustia. Hermanos y hermanas, ahora es que nosotros tenemos que desarrollar esa clase de fe, porque en ese tiempo será demasiado tarde para hacerlo. Y Job, a pesar de que se sentía terrible habiendo perdido todo, dijo, aunque me matare, aún en él confiaré. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y como leímos, dijo, cuando me hubiere probado, saldré como oro. Amén. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios y diciéndole, ¿por qué está pasando esto? Explícame, yo te amo a ti, tengo fe en ti, pero no entiendo lo que está pasando. Y Dios desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 guarda silencio. Hay una demora. Pero al final de la historia, Dios le hizo justicia a Job y le dio el doble de lo que había tenido antes. Esta es una ilustración histórica de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios. Pero ¿saben algo? La experiencia de Jesús es la mejor ilustración de su propia parábola, porque Jesús vivió su parábola. En el caso de Jesús, el juez era el Padre, recuerden eso, el juez era el Padre. El escogido era Jesús y el adversario era Satanás. Y Jesús lo perdió todo, no tenía nada de qué recostarse. Escuchen bien, todos sus discípulos lo abandonaron, ni siquiera la ropa que tenía la tenía encima porque colgó en la cruz desnudo. Perdió todo apoyo humano. Y parecía que su padre lo había desamparado también. Porque en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Encontramos nosotros la angustia de Jesús en Mateo 26:37. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y ustedes saben que 3 veces en el Getsemaní rogó a su padre, Padre, si puede pasar de mí esta copa, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y mientras elevaba esa oración, según Lucas 22:44, sudó grandes gotas de sangre. Y en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿el Padre lo libró inmediatamente? No. Hebreos 5:7 parece decir que sí, pero vamos a ver que no. Hebreos 5 y el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo, aquí está el clamor de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dios oyó, el Padre oyó la oración de Jesús? Sí. ¿Lo libró de la muerte? Sí, pero no inmediatamente. Jesús tuvo que pasar por el Getsemaní. Jesús tuvo que pasar por la cruz. Y yo pregunto, ¿cuándo es que el Padre libró a Jesús de la muerte? No fue que lo libró para que no tuviera que morir, sino que lo libró después de morir, después de una demora. ¿Y saben algo? Durante este periodo, el Señor Jesucristo no dependió de sus emociones. Hermanos y hermanas, nosotros dependemos mucho de la forma como nos sentimos. Si amanecemos con buena salud y contentos, pues es muy fácil amar a Dios y darle gloria a Dios. Pero cuando nos vienen vicisitudes y nos sentimos mal, ¡ay, Dios no está conmigo! Y nos ponemos a quejar. Jesús, si hubiera dependido sobre sus emociones, hubiera fracasado. La hermana White escribió en El Deseado de todas las gentes, página 704, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. ¿Saben por qué venció? Porque conoció a su Padre antes. Sabía que su Padre era una persona de gran justicia, misericordia y gran amor. Ahora, ¿por qué se demoró el Padre en responder la plegaria de Jesús? Tenemos que seguir el siguiente texto después de Hebreos 5:7, es Hebreos 5:8. Voy a leer el 5:7 nuevamente y le voy a empatar el versículo 8. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que Jesús nunca desobedeció, pero en cada prueba que llegó, obedeció a su Padre. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo pregunto, ¿puede ser que nosotros aún ahora y en el tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a aprender a obedecer a Dios en cada paso? No cabe duda. Ahora yo pregunto, finalmente, ¿cuándo le hizo justicia el Padre a Jesús? Hay una cita extraordinaria en la revista The Youth Instructor, una revista que no fue publicada nunca en español, mayo 2, 1901. Escuchen lo que dice. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Escuchen bien ahora. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Ante quién era Jesús responsable? Ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo. Y ahora escuchen bien, y solo su Padre lo podía soltar. ¿Era qué? Responsable ante el juez del universo y estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Saben? Muchas personas preguntan, ¿quién resucitó a Jesús? Pues la mayoría de los textos del Nuevo Testamento dicen que el Padre resucitó a Jesús. Pero alguno dirá, ¿pero Jesús acaso no tenía vida en sí mismo? Que tenía que depender de su Padre. Bueno, vamos a ver cómo resolver este dilema. En Lucas 23, 46, encontramos a Jesús en la cruz y esta es su última declaración en la cruz. Está hablando a su Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Yo pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo encomendó a su Padre su espíritu? Tiene que ser que su Padre tiene algo que ver con Jesús resucitar. Ahora vamos a Juan 10 y el versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Jesús aquí dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puso la vida de Jesús? Él mismo. ¿Quién la volvió a tomar? Él mismo. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, una mejor traducción es autoridad, es la palabra exusía. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús estaba diciendo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú has prometido que la mañana de la resurrección tú vas a mandar un ángel para llamarme del sepulcro y entonces yo voy a salir del sepulcro por la vida que está en mí mismo. Por eso la hermana White describe el momento en que Dios le hizo justicia a Jesús. Ella dice que descendieron dos ángeles del cielo. Un ángel rodó la piedra y se sentó en la piedra. El otro ángel con una voz de trueno que sacudió la tierra y rajó las piedras, dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero fue llamado por su Padre, como dicen estos textos. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, nosotros vamos a repetir la historia de esta parábola al final de la historia. Y el conflicto va a ser sobre dos imágenes. La imagen de Jesús, los elegidos de Jesús van a tener la imagen de él, mientras que los impíos van a tener la imagen plena de Satanás. Dos grupos con una diferente imagen. Nota lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, una cita súper conocida. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Habrá un grupo que reflejará plenamente el carácter de Jesús, pero hay otro grupo que refleja otra imagen. Esta cita la conseguí hace un tiempo, es una cita espeluznante, es una cita que le da a uno piel de gallina cuando uno la lee. Fíjense lo que dice, saben lo que significa piel de gallina, ¿verdad? Le salen a uno turupitos cuando uno se asusta o algo. Fíjense lo que dice en la Review and Herald, abril 14, 1896. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y fíjense cuál va a ser el resultado. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué dice ella? Que las fuerzas de las tinieblas, Satanás y sus ángeles, se van a unir con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se van a revivir las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Nosotros vamos a pasar por la misma experiencia de Jesús si estamos vivos durante el tiempo de angustia. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Escuchen bien, la turba que llevó a Cristo a la cruz, esa gente estaba endemoniada. Los que dijeron, crucifícale, crucifícale, estaban endemoniados. Dice, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Podemos imaginarnos un mundo a donde todos los impíos, que van a ser la mayoría, reflejan perfectamente la imagen de Satanás. El mundo será una selva. Y solo si Jesús se levanta, como dice Daniel 12:1, a proteger a su pueblo, el pueblo de Dios no perecerá. Ahora, recuerdan que la parábola terminó con una pregunta.
La parábola terminó en suspenso. Después de contar la parábola, que se aplica especialmente al tiempo de angustia, el Señor Jesucristo terminó diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero no contestó la pregunta. Pero el libro de Apocalipsis sí contesta la pregunta. Y los lugares a donde contesta la pregunta son muy interesantes. Apocalipsis 13 y el versículo 10 está hablando de la terminación de los 1260 años de persecución. Y enseguida el siguiente versículo habla de otra bestia que se levanta de la tierra que va a perseguir como persiguió la bestia durante los 1260 años. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 13:10, que es el versículo de transición entre la persecución del pasado y la persecución del futuro. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está ¿qué? La paciencia y la fe de los santos. Esa no es una buena traducción, paciencia. Es la palabra hupomoné en griego, que significa perseverancia. Es la misma que se usa en Mateo 24, donde dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Una mejor traducción entonces es, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. El Señor Jesucristo tendrá un grupo con la fe que Él mencionó en la parábola. ¿Va a haber un grupo que tiene la fe? Sí. En Apocalipsis, ese grupo se llama los 144,000, que van a pasar por el tiempo de angustia cuando se levante la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Otro versículo a donde aparece esa misma palabra, perseverancia, es Apocalipsis 14:12. Y fíjense el contexto. Versículos 9 al 11 habla de la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y en contraste, en el versículo 12, el siguiente versículo habla de otro grupo. Un grupo que no adora a la bestia, ni su imagen, ni recibe la marca, ni recibe el número de su nombre. Y fíjense ese grupo cómo se describe. Aquí está la perseverancia de los santos. Yo pregunto, ¿Apocalipsis contesta la pregunta de la parábola? Oh, claro que sí. Aquí está la perseverancia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la generación final, que pasará la prueba sobre la bestia, su imagen, su marca y su nombre. Aquellos que perderán todo humanamente hablando. Aquellos que clamarán a Dios y Dios inmediatamente no responderá, pero no van a perder su fe. Van a confiar en el Señor y van a decir como Job, aunque me matare, aún confiaré en Él. Y finalmente, Dios escuchará sus plegarias y les dará mayor prosperidad que lo que tenían antes. Así que, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos prepararnos para ese tiempo ahora. No crean que cuando lleguemos a ese tiempo, vamos a decir, emergencia, tenemos que desarrollar la fe necesaria ahora. No, eso se hace ahora, a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de dar un testimonio, de la testificación a otras personas. Debemos activarnos en las cosas del Señor. Debemos desarrollar esa fe inquebrantable que pasará por este tiempo si estamos vivos, para que luego podamos decir, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Y entonces podremos vivir en un mundo donde lo tendremos absolutamente todo, porque somos coherederos con nuestro querido Señor Jesús. Que Dios nos bendiga y que sea esa nuestra experiencia.